Bienvenidos al Club de Tikva, un programa para todos los niños. El Club de Tikva. Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos nuevamente al Club de Tikva. ¡Qué alegre que podemos estar juntos una vez más! Claro que sí, Andreita. Amiguitos, esta semana nos envió nuestra amiguita Zairita Avilés desde Guatemala una pregunta muy interesante a nuestra página de Facebook. Sí, Tikva, y la pregunta dice así: ¿tiene algún significado el nombre de Tikva? ¡Wow! ¡Qué pregunta más interesante! ¡Claro que sí! Y para mi amiguita Zairita, el nombre de Tikva se origina en la lengua hebrea y su significado es esperanza. ¡Oh, wow, Tikva! ¡Qué interesante! ¡Sí! Porque como tú sabes, Andreita, este programa quiere llevar la esperanza de Jesús a todos los lugares, a todos nuestros amiguitos y amiguitas que nos ven de todas partes. Así que ya saben, amiguitos, si tienen una pregunta, la pueden enviar a nuestra página de Facebook para poderles contestar la próxima semana. Hoy queremos saludar también a nuestros amiguitos y amiguitas que se han comunicado con nosotros esta semana a través de todas nuestras redes sociales. Sí, amiguitos, así que no te olvides de enviarnos tus notitas a través de nuestra página de Facebook. Así es, Andreita. Así que hoy saludaremos a Springfield, Florida, Danielita y Dylan. Saludos. Desde Tampa tenemos a Mechi Ramírez y Gloria y Auri. Saludos. Quetzaltenango, Guatemala, Arielito y Zairita Avilés. Saludos, Arielito. Guatemala tenemos a Miriam Argueta y Byron Rodríguez. Saludos, Byron. Y en Arizona tenemos a nuestra amiga Patty y Rani. ¡Saludos! Amiguitos, la industria de la lana es muy importante desde los tiempos de la Biblia. Recordemos que algunos de nuestros más queridos personajes de la Biblia fueron pastores de ovejas, tal como Moisés y David. En la actualidad, aún necesitamos de la lana, especialmente si vivimos en lugares donde hace mucho frío. Y es por eso que aún existen pastores dedicados a cuidar de sus rebaños. ¿Sabían, amiguitos, que las ovejitas llegan a ser muy apegadas a sus pastores? ¡Oh, sí! Tanto así que reconocen su voz y le siguen donde sea que ellos les guían. ¡Oh, qué tan bonita relación tienen! Tanto así que la Biblia nos describe a nosotros como las ovejas de Dios. A ver, leamos un pedacito del Salmo 23. Y dice: Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos. Y para calmar mi sed, me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de absolutamente nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos,
Tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. ¡Wow! ¡Qué maravilloso, amiguitos! ¡Qué amoroso es Dios! ¡Qué lindo saber que somos sus amadas ovejitas! ¿Por qué la oveja cruzó la carretera? Para ir a la barbería. Amiguitos y amiguitas, Jesús había resucitado. Estaba vivo, pero no estaba con sus discípulos ya más. En un par de ocasiones se le había aparecido, pero no era como antes. Ahora ya no habían más esas multitudes siguiéndole. No habían más milagros, ni habían aquellos hermosos relatos que Jesús les contaba. Los discípulos no sabían más qué hacer. Entonces, Pedro y otros decidieron regresar a sus ocupaciones de antes. Tomaron un barco y así todos desanimados se dispusieron a pescar. Al menos de esa manera podrían volver a ocuparse en algo y no pensar en el fracaso que ellos pensaban que les había sucedido. Qué terrible, ¿verdad, amiguitos? Mas, sin embargo, no se imaginaban la sorpresa que les esperaba esa noche. ¿Quieres saber qué sucedió? Hablando con Jesús. Andreita, ¿te gustaría tener la oración? Sí. Oremos. Gracias, Jesús, por todo este día, porque tú nos diste un buen día para todos y que todos saben de ti y que podamos ir contigo a el lugar donde tú estás y que todos los días tengamos paz para todo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es la adivinanza de la semana con Tikva. Andreita, ¿sabes cuál es la respuesta a la adivinanza de esta semana? ¿Cuál es la adivinanza? La adivinanza dice así: yo era un pescador, pero me volví pastor para apacentar las ovejas de Jesús. ¿Quién soy? ¡Pedro! Por supuesto, Andreita, es Pedro, amiguitos. Esta fue la adivinanza de la semana con Tikva. Nos quedamos la semana pasada en la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Vimos cómo sus discípulos habían pasado por la más grande decepción de sus vidas y cómo se había transformado en mucho gozo al ver cumplirse la promesa de Dios en esos 3 días. ¡Qué interesante! Hoy veremos la continuación de esa historia y cómo terminan los días de Jesús en la tierra después de su resurrección. ¿Están listos para continuar con nuestra aventura aprendiendo de la vida de Jesús? Sigamos entonces.
Y el versículo de memoria es... Volvió a preguntarle, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. Esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 16. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te hace la misma pregunta una y otra vez? Tal vez pensaste, ¿no escuchó acaso mi respuesta? 3 veces le hizo Jesús a Pedro la misma pregunta. Pedro estaba muy inquieto. Me voy a pescar, les dijo a los demás discípulos. Por lo menos al pescar estaría haciendo algo. Había pasado algún tiempo desde que Jesús había resucitado. Ya se les había aparecido a los discípulos 2 veces desde su resurrección. Era maravilloso verlo y saber que estaba vivo. Jesús no le había dicho nada a Pedro por haberlo negado 3 veces. Pero Pedro todavía estaba muy avergonzado por lo que había hecho. Le había pedido perdón a Dios, pero tal vez pensaba que Jesús ya no le tenía confianza. ¿Sabrían los demás discípulos que había negado a Jesús? ¿Sabría Jesús lo arrepentido que estaba Pedro? Algunos de los discípulos decidieron ir a pescar juntamente con Pedro. El sol ya se estaba ocultando, así que subieron al barco de Pedro y comenzaron a navegar. Se quedaron pescando toda la noche, pero no lograron pescar nada. ¡Qué desperdicio de trabajo de toda una noche!, pensó Pedro tal vez. Muy temprano en la mañana, cuando apenas estaba saliendo el sol, se dirigieron a la playa. Sin tan solo haber podido pescar un solo pez, al acercarse a la orilla vieron a un hombre. El hombre les preguntó, ¿pescaron algo? Los discípulos dijeron, no hemos pescado nada. El hombre les dijo, lancen la red por el lado derecho del barco y pescarán algo. Tal vez los discípulos deseaban agradar al hombre, o tal vez querían intentarlo una vez más. No sabemos cuál fue la razón, pero hicieron lo que el hombre les había dicho. Inmediatamente sus redes estaban tan llenas de peces, ¡wow!, que ni siquiera podían levantarlas para traerlas hacia el barco. Entonces, Juan reconoció a Jesús y le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Pedro estaba feliz porque nuevamente podía ver a Jesús. Ya estaba muy cerca de la orilla, así que Pedro decidió no esperar. Saltó del barco y se apresuró a encontrar a Jesús. Los demás lo siguieron desde el barco. Al llegar a la orilla, vieron que Jesús había encendido una fogata, tenía un fuego allí y estaba asando un pescado para que comieran juntos. ¡Qué escena más maravillosa! Después de disfrutar del pescado y un poco de pan, Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo, ¿realmente me amas
más que ellos? Pedro le contestó inmediatamente: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús entonces miró a los ojos de Pedro y le dijo suavemente: cuida de mis corderos. Pero nuevamente Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba verdaderamente. Pedro, ¿realmente me amas? Y Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Por tercera vez Jesús le preguntó: Pedro, ¿me amas? Pedro no sabía qué pensar. Tal vez se preguntaba si Jesús ya no le creía. ¿Y por qué le había hecho esa pregunta 3 veces? ¿Era porque Pedro lo había negado 3 veces? Pedro se sentía triste porque Jesús le había hecho la misma pregunta 3 veces en ese mismo momento. Con el corazón cargado de tristeza, Pedro le contestó: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Otra vez Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Y finalmente Jesús le dijo a Pedro: sígueme. Pedro se dio cuenta de que Jesús lo había perdonado. Sabía que Jesús todavía quería que lo siguiera. ¿Por qué Jesús le hizo esas preguntas a Pedro en frente de los demás discípulos? Jesús quería que supieran que lo había perdonado. Deseaba también enseñarle a Pedro una lección de paciencia, compasión y perdón. Pedro necesitaría ser paciente, perdonador y compasivo en el futuro. Jesús también desea que seamos algo especial, que sepamos que hay una sola cosa que debemos hacer para seguir a Jesús y servirlo. ¿Saben cuál es? Amarlo con todo nuestro corazón. Y cuando amemos verdaderamente a Jesús, también cuidaremos de los demás. Y estas son las notitas para recordar. Número 1. Nada de lo que hacemos para Dios es en vano. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo con mucho amor y paciencia. Número 2. Dios nos perdona cada una de nuestras faltas y con su amor nos ayuda a perdonar a los que nos lastiman. Así se lo demostró Jesús a Pedro en su visita especial. Y número 3. Servimos a Dios cuando cuidamos de los demás. Y esto fueron las notitas para recordar. Esta semana hemos aprendido lo importante que era para Pedro volver a encontrarse con Jesús. Él tenía que aprender a perdonarse a sí mismo. Y con este encuentro con Jesús, ahora podía tener la seguridad de que nada lo podía separar del amor de Dios. Cuando tú, amiguito o amiguita, comprendas que Dios te ama mucho y que no importa lo que hayas hecho, desearás estar siempre con Jesús como un buen amigo, porque ¿sabes? No hay nada, absolutamente nada que tú puedas hacer o dejar de hacer para que Dios te ame menos. Déjame orar por ti. Oremos. Querido Jesús, te agradecemos por tu amor y tu sacrificio. Te
Te agradecemos porque no hay nada que la raza humana pueda hacer para que nos dejes de amar menos. Bendice a todos mis amiguitos y amiguitas que nos están viendo en esta hora y te pedimos el perdón de nuestros pecados y que vengas pronto por nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, amiguitos, hemos llegado al final de este programa. Ha sido de una gran bendición haber estado con ustedes. Esperamos que ustedes hayan aprendido mucho más de Jesús. Pero no te olvides de mandar tus saludos y mensajitos a nuestra página de Facebook. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, El Club de Tikva. ¡Hasta la próxima, amiguitos! Esto fue El Club de Tikva, un programa para todos los niños. Hasta la próxima semana.